Oremos juntos. Nuestro Padre Dios Santo y Misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu misericordia, porque en esta última época que has determinado, una época llena de pecado y de gran confusión, nos has salvado por la preciosa sangre del Señor, nos has distinguido como santos en este mundo malvado, y nos guías por tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que podamos vivir el resto de nuestra vida conforme a tu voluntad y para tu gloria. En este momento te damos gracias por permitirnos a nosotros que hemos sido redimidos por la preciosa sangre del Señor, reunirnos delante de ti para alabar tu gran amor y gracia, aprender tu palabra y tener comunión dentro de la comunidad santa que está contigo. Creemos que también en esta hora estás presentes en medio de nosotros. Te pedimos que mires a cada uno de nosotros y sosténnos aún más con tu mano misericordiosa. Deseamos de todo corazón que por tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo nos perfecciones aún más para que vivamos el resto de nuestra vida como tus hijos sin avergonzarnos y dando gloria solo a ti. Te pedimos, Señor, que tu poder esté con todas las iglesias alrededor del mundo y con todos los hermanos y hermanas que aun en medio de las dificultades guardan la fe y anuncian el Evangelio. Acompáñalos para que en estos últimos tiempos se cumpla aún más la santa obra que deseas realizar. Te pedimos que cuides personalmente a quienes están enfermos y a quienes se encuentran en medio de la debilidad. Fortalécelos con tu poder y concédeles la gracia que cada uno necesita para que ninguno tropiece en su fe. Señor, que nos das la palabra que necesitamos en el momento oportuno y nos enseñas el camino que debemos seguir, en esta hora también haznos comprender y conocer aún más claramente tu palabra y la santa voluntad que deseas revelarnos. Guíanos para que guardemos tu palabra en nuestro corazón y en nuestra vida diaria y así podamos dar gloria solo a ti. En este momento nos encomendamos por completo al Espíritu Santo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos todos juntos la palabra de la Biblia en Romanos capítulo 11. Leeremos desde Romanos capítulo 11, versículo 35. Leeremos desde Romanos capítulo 11, versículo 35 hasta el capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 11, versículo 35 hasta capítulo 12, versículo 2. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si hasta aquí, esta vez hemos regresado después de finalizar el retiro de verano en nuestros centros de retiro en Nueva York y Kentucky. En esta ocasión se celebró la inauguración del nuevo edificio de la iglesia de Nueva Jersey. Es un edificio construido por estadounidenses. Aunque es antiguo, es un edificio muy excelente. Es un edificio construido al estilo típico de los estadounidenses y lo hemos reparado bien para poder usarlo.
Además, ya obtuvimos el permiso completo de uso y ahora podemos usarlo libremente. ¿También está bien ubicado? Creo que será de gran ayuda para la evangelización en la región de Nueva Jersey en el futuro. También, aunque para la Iglesia de Nueva York ha sido difícil encontrar un lugar para realizar seminarios en esa zona, esta vez compramos un espacio para ello. Adquirimos un excelente edificio, lo acondicionamos y limpiamos bien y ahora podemos reunirnos allí. A pesar de las dificultades, seguimos orando y evangelizando con fervor y continúa ocurriendo la obra de salvación. Y nuestro centro de retiro en Kentucky se ha convertido en el punto central para varias iglesias del este, pero aunque cumple el papel de centro, está muy lejos. Como el territorio es muy extenso, si se quiere ir desde Nueva York se tarda 10 horas en auto, desde Washington o Chicago unas 8 horas y el lugar más cercano queda a unas 6 horas. Sin embargo, el terreno del centro de retiro de Kentucky es de unas 53,000 pyong, es decir, aproximadamente 1.750.000 metros cuadrados. Es un terreno inmenso que en tiempos antiguos era un lugar donde los estadounidenses montaban a caballo y se divertían, pero lo compramos todo, construimos nuevos edificios y alojamientos y estamos evangelizando con fervor allí. Aunque en distancia está lejos, los hermanos están reuniéndose con mucha frecuencia para realizar distintos tipos de formación, evangelización y también reuniones entre iglesias. Parece que se están reuniendo muy a menudo. Pienso que en nuestro país la gente considera que es una distancia de aproximadamente 3 horas, pero en realidad desde Nueva York son unas 10 horas y unas 8 horas desde otros lugares, y aún así los hermanos se reúnen con fervor para tener comunión y predicar. Pude sentir más profundamente que la gracia de Dios es inmensa y que Dios mismo está con nosotros obrando. El Evangelio se está difundiendo activamente en la región de América. Bueno, hoy, a través de la palabra que hemos leído, en el capítulo 12, versículo 1 dice: «Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios». Y he titulado el sermón como «El sacrificio vivo, santo y agradable a Dios». En el capítulo 11, versículo 35 está escrito: ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Esto es una cita del capítulo 41, versículo 11 del libro de Job, donde dice que Dios creó todas las cosas y que todo le pertenece. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Esta es la palabra que se está citando. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dios, que creó todas las cosas, es el origen de todo y gobierna sobre todas las cosas, y todas ellas se están cumpliendo conforme al propósito y plan por los cuales fueron creadas. Todo finalmente contribuirá al cumplimiento de la voluntad y la gloria de Dios. Por eso dice: ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Esto quiere decir que nadie ha dado algo primero al Señor, como si Dios estuviera en deuda con alguien y tuviera que devolver algo.
En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, vemos que David ofreció a Dios muchas riquezas que tenía él mismo y las del pueblo para construir el templo. Y oró a Dios diciendo: ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dijo una verdad muy clara. Originalmente, nada de lo que tenemos es nuestro. Todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor y lo que damos al Señor es en realidad de Él. Por eso en la Biblia, cuando se dice que se ofrece algo a Dios, no significa que entreguemos algo propio, sino que reconocemos que es de Dios y lo devolvemos a Él como suyo. Por eso se dice que no hay nadie que haya dado primero al Señor para recibir algo a cambio. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. El Señor creó todas las cosas y por Él existen y a Él vuelven todas las cosas. Esto significa que toda la creación cumple el propósito y el plan de Dios y finalmente regresa a Él. Por eso dice: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo existe para la gloria de Dios. Por eso en el capítulo 12, versículo 1 dice: así que, conectando con las palabras anteriores, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La expresión así que hermanos es una exhortación dirigida a nosotros, los santos salvos. Y por las misericordias de Dios significa que habiendo recibido su misericordia, debemos escuchar esta exhortación. En Efesios capítulo 2 versículos 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esto significa que al recibir el gran amor de Dios, que es rico en misericordia, hemos recibido el perdón de nuestros pecados y hemos sido salvos por la gracia de Dios. La persona que ha sido salva ha recibido la misericordia de Dios. La palabra misericordia significa un amor compasivo. Significa que si uno ha recibido la misericordia de Dios, debe escuchar estas palabras. Ahora en este momento, todos nosotros que estamos aquí, también hemos recibido ese gran amor de Dios que es rico en misericordia, ¿verdad? Por eso hemos sido perdonados, salvos y tenemos la esperanza de la vida eterna y de entrar en el cielo. Estas palabras están dirigidas a los salvos. Se les aconseja recibir esta exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Las personas salvas saben que tanto nuestro espíritu y alma como nuestro cuerpo pertenecen al Señor. Se nos exhorta a entregar lo que es del Señor de una manera que sea digna de Él. No estamos dando lo que es nuestro a Dios, sino devolviéndole lo que es de Dios a Dios. Solo las personas salvas saben que todo lo que tienen le pertenece a Dios. Por eso en 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 al 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Nuestro espíritu y alma y cuerpo han sido comprados con la preciosa sangre del Señor. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Esta es una enseñanza que solo quien ha sido salvo puede entender. Por eso dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Antes de entender esta palabra, primero debemos saber que antes de que hagamos algo por Dios, hay algo que Dios ya hizo por nosotros. Busquemos en la Biblia, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Primero aquí, Él se refiere a Cristo. Él, Cristo, se entregó a sí mismo por nosotros. Jesús es un hombre sin pecado, santo, igual a Dios. Él vino a este mundo en forma humana, se hizo como un hombre y vivió 33 años. Al final, siendo un hombre sin pecado, cargó con los pecados de todo el mundo. Fue azotado como el más miserable de los pecadores, cargó la terrible cruz, el instrumento de muerte más temido, y fue llevado al lugar de ejecución donde sufrió la mayor vergüenza y el mayor dolor que un ser humano puede experimentar, y fue crucificado. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, durante 6 horas fue clavado en la cruz, soportando todo ese dolor y derramando hasta la última gota de su preciosa sangre. Por eso aquí dice, Él se entregó a sí mismo por nosotros. El Señor entregó su vida para salvarnos. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Un pecador no puede ofrecer nada a Dios. Pero para salvarnos, el Señor ofreció su propio cuerpo como sacrificio, convirtiéndose en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En la época del Antiguo Testamento, cuando los israelitas pecaban, ofrecían un sacrificio derramando la sangre de un cordero, cabra o becerro para expiar su pecado. Pero ese no era un sacrificio perfecto. Ahora Jesús se convirtió en el Cordero de Dios y cargó con los pecados de todo el mundo. Al morir en la cruz y entregarse a sí mismo, se convirtió en una ofrenda fragante, un sacrificio que agrada a Dios. Salvarnos es algo que agrada a Dios, por eso Él se ofreció a sí mismo como sacrificio y ofrenda fragante. Así Jesús vino como el sacerdote para salvarnos y ofreció su propio cuerpo como sacrificio. Y ahora, si vemos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también sed sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A los salvos se les dice, sed sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, los que han recibido la salvación deben convertirse en sacerdotes que ofrezcan a Dios sacrificios espirituales que le agraden. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Así es, sacerdocio. Entre el pueblo de Israel, la posición más gloriosa la tenía el sacerdote. No cualquiera podía ser sacerdote. En el pueblo de Israel, solo los descendientes de Aarón eran especialmente distinguidos para ser sacerdotes. Pero ahora, los que hemos recibido la salvación somos sacerdotes de Dios. Está escrito, sed sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y ahora, los que hemos sido salvos, somos sacerdotes gloriosos como reyes delante de Dios.
Primero debemos saber esto. Un sacerdote es quien sirve únicamente a Dios. Jesús, como sumo sacerdote, ofreció su cuerpo a Dios como sacrificio por nosotros, expió nuestros pecados y agradó a Dios como sumo sacerdote. Por medio de él, nosotros que hemos sido salvos, también somos ahora sacerdotes de Dios, llamados a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Esto significa que ante Dios somos ahora sacerdotes santos. Por eso tanto nuestro espíritu y alma como nuestro cuerpo fueron comprados con la sangre del Señor. No nos pertenecen a nosotros, sino al Señor. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es un mandato del Señor para nosotros. Es un mandato santo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos tomar este problema con mucha prudencia. Ahora somos los sacerdotes santos de Dios, y el sacrificio es nuestro propio cuerpo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La palabra cuerpo no se refiere solo a esta carne o cuerpo físico, sino también a nuestro corazón, nuestra personalidad, nuestra vida, a todo nuestro ser. Nos llama a ofrecer toda nuestra vida como un sacrificio santo que agrade a Dios. Sed sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Hemos sido salvos únicamente por la preciosa sangre del Señor. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero, hemos sido redimidos. Además, en Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice: sino por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Jesús se entregó a sí mismo y con su sangre cumplió la eterna redención. Lo que Dios ha hecho para salvarnos es verdaderamente maravilloso. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención significa que Él pagó por mis pecados. Por eso hemos recibido el perdón de pecados. Somos personas perdonadas eternamente. ¿No es maravilloso? Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito como sacrificio expiatorio, ofreciendo un sacrificio eterno por nuestros pecados y salvándonos. Ahora los que hemos sido salvos, hemos sido redimidos por la preciosa sangre del Señor y somos personas santas y distinguidas. En Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 al 6 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dios nos amó y por medio de la sangre de Cristo nos liberó de nuestros pecados, del poder del pecado y de la muerte. Está escrito: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y no solo nos salvó, sino que también nos hizo parte del reino de Dios. Lo más importante en el reino de Dios es su pueblo. El reino de Dios tiene tres elementos principales: la soberanía, que es Dios; el territorio, que es el nuevo cielo y la nueva tierra; y el pueblo, que son los santos salvos. Nosotros somos el pueblo de ese reino.
Por eso está escrito, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. No debemos olvidar que Él nos hizo sacerdotes. Por eso, los que hemos sido salvos, debemos convertirnos en sacerdotes santos que ofrecen sacrificios espirituales para servir a Dios. Siendo sacerdotes, no debemos cometer errores. Por eso, veamos brevemente Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, leamos juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Todos ya memorizaron esta palabra, ¿verdad? Ahora míreme a mí. ¿Qué libro y qué capítulo era? Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Si no lo memorizaron, no pueden almorzar hoy. Porque nosotros, los cristianos salvos, debemos cumplir esta palabra en lo más profundo de nuestro ser. Porque ninguno de nosotros, entre los salvos, ninguno de nosotros vive para sí. Ahora, una persona salva no debe vivir para sí misma, por supuesto. Y ninguno muere para sí. No hay libertad para vivir para sí mismo, ni derecho para morir para sí mismo. ¿Por qué? Porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El Hijo unigénito de Dios murió en nuestro lugar y con esa preciosa sangre nos salvó y nos hizo sacerdotes santos. Un sacerdote no es quien vive para sí mismo. Es quien ofrece un sacrificio santo que agrada a Dios. Por eso debemos ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio que agrade a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí, y no debe haber ninguna persona que viva para sí misma. Eso es una contradicción. Esto no es algo especial, sino algo muy obvio. Es lo normal. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Debemos vivir para el Señor, y si es necesario, también morir para el Señor. ¿Por qué? Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que el Señor me dé vida o me quite la vida, que haga lo que desee, así debe ser. No tenemos la libertad de vivir para nosotros mismos. Tampoco tenemos el derecho de morir para nosotros mismos, porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por eso, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esta es una orden absoluta que el Señor nos ha dado. Vuestros cuerpos. Este cuerpo significa todo nuestro ser, uno mismo. Nuestro corazón, nuestra personalidad y toda nuestra vida. Todo lo que decimos y hacemos mientras vivimos debe ser un sacrificio santo que agrade a Dios. Debe ser un sacrificio vivo. ¿Qué les parece? ¿Les resulta pesado? Debemos ser personas que ni vivan para sí mismas, ni mueran para sí mismas. Pero en realidad creo que hay pocas personas así. Eso es una gran contradicción. Hay muchas personas salvas, ¿verdad? Todos hemos recibido la salvación. Pero en realidad no son muchas las personas que realmente pueden vivir para el Señor y también morir por Él. Ese es el verdadero problema. Sin embargo, el Señor nos exige eso.
No es un ser que dice, está bien si vives para mí o no, o si vives para ti mismo y mueres por ti mismo, no hay problema. La verdad no admite acuerdos. Porque el Señor murió por nosotros y nos salvó, ahora nos pide que vivamos el resto de nuestra vida para Él y, si es necesario, hasta dar la vida. El Santo Hijo Unigénito de Dios, para salvar a pecadores como nosotros, sufrió la cruz, que era el método de ejecución más cruel impuesto por Roma. La crucifixión no era simplemente colgar a alguien en una cruz, sino que el día antes le despojaban de sus ropas, lo ataban a un poste y lo azotaban con látigos terribles que desgarraban su cuerpo en pedazos. Algunos morían de inmediato por el dolor insoportable de esos azotes. Jesús recibió ese terrible castigo de azotes. Por eso 700 años antes de que Él viniera, en Isaías capítulo 53 versículo 5 estaba escrito: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue herido y molido, y también dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor tomó sobre sí todas las maldiciones y el terrible juicio que nosotros merecíamos, aunque era un hombre sin pecado. ¿No es esto algo verdaderamente asombroso? Por eso nuestro Señor, habiendo soportado toda la vergüenza, el dolor y la maldición que nosotros merecíamos para salvarnos, ahora nos pide que vivamos el resto de nuestra vida para Él. Lo que el Señor nos exige, ¿acaso es demasiado? En el Salmo capítulo 116, versículo 12 dice: ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Dios nos ha dado la gracia para nuestra salvación. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Para salvar a pecadores como nosotros, el Hijo Unigénito de Dios, que es igual al Creador y a Dios, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, dejó su posición y se hizo semejante a los hombres. Jesús no es simplemente un hombre. Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios de la Trinidad, que es igual en esencia. Él dejó su lugar y se hizo hombre, manifestándose en forma humana. Vino en la forma de un siervo y, aunque era hombre, se hizo siervo entre los hombres. Jesús dijo: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios se hizo semejante a los hombres, tomó la forma de un siervo y sirvió a los hombres hasta dar su vida. Esto va más allá de nuestra comprensión humana, pero así lo hizo Dios. Además, nos salvó y nos hizo hijos de Dios, dándonos la gloriosa esperanza de entrar en el cielo eterno y el reino de Dios como herencia. Esa es la promesa de Dios. Aunque vivimos en este mundo, Dios no nos ha dejado como huérfanos, sino que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Son palabras que no debemos olvidar ni por un momento. Después de recibir la salvación, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para pagar la gracia de Dios que nos salvó. ¿Y cómo podemos pagar esa gracia? En el himno dice: por ese amor y esa gracia, aunque no puedo pagarlas, con mi débil corazón y mi humilde cuerpo, seré siervo del Señor. ¿Cómo podríamos pagarle? En realidad, aunque muriéramos 100 veces por el Señor, no podríamos devolver toda su gracia. No podemos pagarla, pero aún con este corazón débil y cuerpo humilde, deseamos ser siervos del Señor. Un siervo no tiene deseos propios, no tiene planes propios,
vive únicamente para su Señor. En la Biblia, la palabra siervo viene del griego doulos, que significa esclavo. En la antigüedad, los esclavos se compraban con dinero, eran propiedad de su dueño. Un esclavo no tiene libertad, ni deseos, ni plan propio. Un siervo existe únicamente para su Señor. Viva o muera, es para su Señor. Jesús, al venir a este mundo, tomó forma de siervo, es decir, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si vemos Filipenses capítulo 2, versículo 8, Jesús vino con la forma de un siervo y fue obediente hasta la muerte a la palabra de Dios. Lo hizo por el plan y propósito de Dios para salvarnos a nosotros. Ahora nosotros somos siervos de Jesucristo. El apóstol Pablo solía decir: Pablo, siervo de Jesucristo. Siempre consideró un honor ser llamado siervo de Jesucristo. Las palabras Pablo, siervo de Jesucristo, significan literalmente esclavo. Si miramos la vida del apóstol Pablo, no hay nada que haya hecho para sí mismo. Vivió únicamente para predicar el Evangelio, sufrió frío, hambre, desvelo, golpes innumerables, fue encarcelado muchas veces, estuvo a punto de morir en varias ocasiones, fue apedreado y dado por muerto, pero volvió a levantarse para seguir predicando. Su mayor anhelo era predicar en Roma, como dice el dicho: todos los caminos llevan a Roma. Finalmente fue a Roma a predicar y allí terminó su vida decapitado. Yo mismo he visitado la prisión subterránea donde Pablo estuvo encarcelado en Roma y también el lugar donde, según la tradición, fue ejecutado. Por eso en Gálatas capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo dijo: porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Jesús es la manifestación del amor de Dios y la palabra de Dios hecha carne. Cuando Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús respondió: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dios no puede ser visto directamente, pero Jesús apareció en carne. Las palabras que Jesús dijo son la palabra de Dios y a través de él se reveló el amor de Dios y el poder de Dios. Jesús calmó la tormenta, aquietó el viento, resucitó a los muertos y sanó a los leprosos, obras que solo Dios puede hacer. A través de Jesús se manifestó el amor de Dios. Y después de que Jesús se fue, la vida del apóstol Pablo parece una manifestación nuevamente de Jesús. Al observar la vida del apóstol Pablo, es igual a la de Jesús. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, son las marcas del sufrimiento. No podemos vivir como el apóstol Pablo o como Pedro, pero nosotros también somos personas que hemos sido salvas por la misma gracia de Dios. Nosotros también debemos saber que tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu y alma son del Señor, y debemos tener un corazón anheloso para vivir conforme a la voluntad del Señor. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La gente piensa en el culto de una manera muy extraña, algo como el culto familiar o algún tipo de culto. Cuando se reúnen el día domingo dicen: vamos a comenzar el culto. Ofrezcamos sacrificios a Dios en espíritu y en verdad. Entonces el día domingo se bañan, se ponen ropa limpia y ordenada, vienen a la iglesia y dicen: Señor, recibe este sacrificio vivo. ¿Eso es culto racional?
No entienden qué es el verdadero culto. En Juan capítulo 4, la mujer samaritana se encontró con Jesús y dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Ya que he encontrado a un profeta, déjame preguntarte algo. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Después que Salomón murió, el reino se dividió en dos partes, el reino del sur Judá y el reino del norte Israel. El reino de Israel en el norte fue destruido por Asiria en el año 722 a.C. Entonces entraron los gentiles y los gentiles se mezclaron con los judíos. Ellos eran los habitantes del norte de Israel, los samaritanos. Por eso los judíos trataban a los samaritanos muy mal, como si fueran perros, y los despreciaban. Por eso los habitantes del norte de Israel construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Por tal razón la mujer samaritana le dijo: Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Cuál de los dos era el lugar correcto? Jesús respondió: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ambos serán incorrectos. La hora viene cuando adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si Dios fuera un ser carnal, entonces aceptaría culto en un lugar específico y mediante ciertos rituales. Pero Dios es espíritu, por eso no necesita un lugar determinado ni rituales específicos para ser adorado. Por esa razón dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El espíritu y verdad se refiere al Espíritu Santo y a la verdad. Solo una persona salva puede adorar verdaderamente. Una persona que no ha sido salva, aunque se reúna para cantar o orar, no tiene relación con Dios. Cuando una persona es salva, recibe al Espíritu Santo. Quien hace que entendamos la gracia de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, aunque no lo sepamos, está con nosotros. Por eso en 1 Corintios capítulo 6, entre los santos de Corinto había personas que pecaban con su cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Como no lo sabían, cometían pecado con el cuerpo. Nuestro cuerpo es un templo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en él. Y como el Espíritu Santo habita en nosotros, Él nos hace entender la palabra de Dios y nos ayuda a vivir conforme a ella. Por lo tanto, en espíritu y verdad, es decir, vivir siendo guiados hacia la verdad por el Espíritu Santo, eso es adorar en espíritu y en verdad. Eso es culto racional. Ese tipo de culto no es algo como decir: empecemos el culto, terminemos el culto. Si terminamos el culto es algo grave. Desde el momento en que una persona es salva hasta que entra en el reino de Dios, toda su vida es culto. Incluso en el cielo el culto continuará, dándole gloria a Dios. Por eso está escrito: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto no se refiere solo al cuerpo físico. Nuestro corazón, toda nuestra vida, es decir, todo debe ofrecerse como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Toda nuestra vida debe ser una ofrenda espiritual que agrade a Dios, es decir, todo lo que hagamos debe ser conforme a la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este mundo malvado y adúltero. Conformarse significa parecerse, ¿cierto? Entonces se exhorta a no seguirlo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Somos transformados poco a poco por medio del Espíritu Santo y la palabra. Aunque hayamos recibido la salvación, seguimos teniendo la vieja naturaleza.
Sería ideal que desapareciera de inmediato al recibir la salvación, pero no es así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por eso necesitamos ser transformados progresivamente por la palabra y por el Espíritu Santo. En otras palabras, nuestra fe va creciendo. Crecer en la fe significa que la personalidad de Cristo se va formando en nosotros mientras nuestro viejo hombre va desapareciendo. Aunque uno haya recibido la salvación, al principio uno domina un 90% y el Espíritu Santo un 10%. Si uno crece un poco, el Espíritu Santo controla un 20% y uno un 80%. Luego 30% y 70%. Así va cambiando gradualmente. Después llega el 50%. Cuando se llega al 50%, uno vivirá a veces siguiendo al Espíritu Santo y otras veces siguiendo la carne. Si se crece un poco más y el Señor llega a dominar un 70% de nuestro corazón y uno queda en un 30%, incluso con eso ya se puede vencer a uno mismo poco a poco. Al crecer hasta cierto punto, se puede llegar a vencer completamente todas las fuerzas de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No solo está el Espíritu de Dios, sino que en Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, no debemos usar a la ligera la palabra cristiano. Dicen que la señorita Kim es cristiana. Dicen que la señorita Park es una verdadera cristiana. ¿Basado en qué? La palabra cristiano significa persona en quien Cristo vive. Una persona en quien mora Cristo, una persona de Cristo, ¿entienden? No solo se trata de que Cristo esté presente, sino que aquellos que son guiados por el Espíritu de Cristo, eso es la evidencia de que son hijos de Dios. Hermanos, ¿acaso la vida cristiana consiste en vivir a su manera durante la semana, haciendo lo que les parece bien, y luego el domingo venir a cantar himnos, orar, escuchar el sermón del pastor como si fuera una charla interesante, dar unas pocas monedas de ofrenda y después volver a vivir como quieren? ¿Eso es vida cristiana? Las personas de otras religiones hacen eso incluso mejor. ¿Lo sabían? Eso no es vida cristiana. La vida cristiana, desde el día en que fuimos salvos hasta el momento en que vayamos delante de Dios, debe ser como hijos de Dios y como cristianos, una vida completamente guiada por el Espíritu Santo, de modo que toda nuestra vida se convierta en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto significa que la vida en el hogar, en el trabajo, en la sociedad y en la iglesia, todo debe vivirse conforme a la voluntad de Dios, de modo que cada palabra y cada acción se conviertan en un sacrificio vivo que agrade a Dios en un culto racional. ¿Cómo podemos vivir así? Claro que debemos vivir así, es obvio. Si uno dice que ha recibido la salvación, pero en ciertos momentos parece ser salvo y en otros momentos no, es un problema verdaderamente serio. ¿Hasta cuándo continuará viviendo de esa manera? Es vuestro culto racional. Nuestro culto racional consiste en que todo lo que decimos, hacemos y la totalidad de nuestro corazón y vida se convierta en un sacrificio que agrade a Dios. Eso es el verdadero culto racional. ¿Lo entienden? Además, debemos entender que el sacrificio que el cristiano ofrece a Dios es su propio cuerpo. Esto significa que nuestro cuerpo, nuestro corazón y toda nuestra vida deben ser un sacrificio vivo ofrecido a Dios. Nuestro cuerpo es la ofrenda que entregamos a Él. Después de ofrecer todo ante el altar, tendré comunión con mi Dios. ¿Conocen ese himno? La frase después de ofrecer todo ante el altar, tendré comunión con mi Dios significa lo siguiente. Supongamos que hay dos amigos.
A y B. El amigo A es sincero y ama de verdad al amigo B, pero el amigo B no es sincero en absoluto. ¿Creen que dos personas, una sincera y otra no, pueden tener una verdadera comunión? No, no pueden. Incluso en las relaciones humanas, solo cuando la sinceridad se encuentra con sinceridad es posible tener una verdadera comunión. El Señor siempre es sincero con nosotros, pero si nosotros no somos sinceros con el Señor, ¿podremos tener una verdadera comunión con Él? Después de ofrecer todo ante el altar, tendré comunión con mi Dios. El Señor entregó su todo por nosotros. Eso lo sabemos bien. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo por Él? Decimos que vivimos para el Señor, pero actuamos como si no fuera así. ¿Estamos jugando como se dice en palabras del mundo? Por eso quienes han recibido la compasión del Señor y esa gracia maravillosa no viven para Él por obligación, sino que deben ofrecerse voluntariamente a Dios con alegría. Veamos un momento Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Leamos juntos Filipenses capítulo 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El apóstol Pablo dijo que tenía un anhelo y esperanza. Es decir, había algo que él deseaba anhelosamente. ¿Cuál era esa única y ferviente esperanza? Que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre. Como siempre, ahora también con toda confianza. ¿Cómo? Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El deseo de Pablo era que a través de su cuerpo únicamente el Señor fuera magnificado. Por eso pudo declarar, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dijo que ya sea en vida o en muerte, ese era su único anhelo y esperanza. Será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Saben que cuando nosotros, los cristianos, decimos una sola palabra inapropiada o actuamos mal, el nombre del Señor es deshonrado? A veces escucho ese tipo de comentarios. A veces escucho comentarios como, ese hermano no sé si realmente es salvo. Por cómo habla parece que sí, pero por cómo actúa parece que no. Hay personas que hablan sin pensar, incluso insultan a otros hermanos y en ocasiones actúan como si solo estuvieran descargando su enojo personal. La verdad, cuando veo a personas así, me pregunto si realmente el Señor vive en ellas o no. Creo que entre los que dicen haber recibido la salvación, hay bastantes que son falsos. Por eso en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Nos exhorta a hacer un autoexamen. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si Cristo está en nosotros, entonces debe ser el dueño de nuestra vida. Imaginen que llega un huésped, pero lo dejan en el cuarto del fondo y hacen lo que se les da la gana sin tomarlo en cuenta. ¿Acaso el huésped no se sentirá despreciado y querría irse enseguida?
El Señor que es santo ha venido a habitar en nuestro cuerpo. Por eso debemos recibir al Señor como el dueño de nuestra vida. Todo lo que pensemos, digamos y hagamos debe ser para Él, conforme a su voluntad. Por eso está escrito, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No debemos deshonrar al Señor. El apóstol Pablo fue una persona realmente grandiosa. Por eso en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1 dice, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Pablo realmente siguió el ejemplo de Cristo Jesús y vivió como Él. Nosotros también debemos seguir ese ejemplo. Cuando alguien da testimonio de su salvación, lo hace bien. ¡Qué buen testimonio! Hoy en día eso ya no sucede, pero en el pasado, cuando una hermana daba un buen testimonio, la invitaban de iglesia en iglesia diciendo, «Hermana, por favor, dé testimonio». Aunque daba un buen testimonio, después se descubría que su vida estaba completamente equivocada. ¿Qué era ese testimonio? Era falso nada más. Nuestra vida misma debe ser el verdadero testimonio. Y ahora los sacrificios que se ofrecen a Dios, los que ofrecían los israelitas, debían ser sin defecto. En Levítico capítulo 22, versículo 20, se menciona que los sacrificios ofrecidos a Dios debían ser sin mancha ni defecto, porque si se ofrecía algo defectuoso, Dios no lo acepta, ¿verdad? Ahora veamos Malaquías capítulo 1, versículo 6. El último libro del Antiguo Testamento. Veamos Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Al leer este texto, vemos que en la época de Malaquías, aunque servían a Dios, la gloria hacia Dios había desaparecido por completo. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Aunque eran sacerdotes, no eran aquellos que ofrecían sacrificios que agradaban a Dios ni que daban gloria a su nombre, sino sacerdotes que menospreciaban el nombre de Dios. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? ¿Acaso no ocurre lo mismo hoy en día? Cuando oramos decimos, Dios nuestro Padre. Sí decimos Padre, Padre, pero ¿cuánto honramos realmente a nuestro Padre? Si solo con la boca decimos Padre, pero nuestras acciones son malas, la gente diría, ¿de quién será hijo? Cuando un hijo vive correctamente, la gente dice, son tal para cual me recuerda a su padre. Un hijo debe parecerse a su padre. Pero si un hijo actúa a su manera, la gente dice, ¿de quién será hijo?
y el siervo a su Señor. Nosotros somos siervos de Jesucristo, ¿verdad? Debemos honrar al Señor no solo con palabras, sino con nuestras acciones. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? El siervo debe temer a su Señor y servirle con temor. Sin embargo, respondieron con descaro: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En la época de Malaquías, con una audacia descarada decían: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? Dieron pan inmundo. Dice Jehová de los ejércitos: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Ofrecían animales cojos y enfermos. En aquel tiempo a Dios se le debía presentar ovejas, cabras o becerros que fueran completamente sin defecto y limpios. Pero ellos traían animales cojos, enfermos o ciegos. Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? No, incluso un príncipe humano solo habría aceptado lo mejor y lo más limpio. ¿Habría aceptado animales cojos, enfermos o ciegos? Sin embargo, ellos traían esas ofrendas y aún así decían: Señor, ten misericordia de nosotros. Está escrito: no me traigáis más vana ofrenda. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Ahora bien, nosotros somos sacerdotes de Dios. ¿Qué debemos hacer? Nosotros mismos debemos ser sacrificios limpios. ¿Lo entienden? Si en nuestro corazón, en nuestras palabras y en nuestras acciones fallamos y aún así ofrecemos sacrificios diciendo que somos sacerdotes de Dios, podemos convertirnos en sacerdotes que menosprecian el nombre de Dios si nos equivocamos. ¿Ser sacerdote de Dios es algo que cualquiera puede hacer? ¿Podemos hacerlo de cualquier manera? Ahora no olvidemos que somos sacerdotes de Dios. Está escrito: vosotros también sed sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Busquemos 1 de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Leamos juntos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahora, para nosotros que hemos sido salvos, en el versículo 15 dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El Dios Padre que nos salvó es santo. Por eso, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Ser santo significa distinguirse del pecado de este mundo. Debemos vivir una vida distinguida. Nuestra vida misma debe ser digna como hijos de Dios y como cristianos. Hay un dicho que dice: de nombre y en realidad. Es decir, no solo de nombre ser cristianos, hijos de Dios o pueblo que irá al cielo, sino que nuestra vida misma debe ser así. Por supuesto, debe ser así. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios el Padre es santo, por lo que el Hijo también debe ser santo, ¿cierto? Y un sacerdote debe ser santo.
El sacrificio que ofrece un sacerdote debe ser santo. Como aprendimos, nuestro cuerpo es el sacrificio, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo, nuestro corazón y toda nuestra vida deben estar distinguidos y ser santos. Por eso, para presentar un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, debemos distinguirnos de todos los pecados y mentiras de este mundo. Distinción. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos conformarnos a este siglo ni seguirlo, sino ser transformados. ¿Cuán malvado es este mundo? Es maligno, rebelde y adúltero. Por eso, en Hechos capítulo 2, vemos que en el día de Pentecostés, 3,000 personas comprendieron el Evangelio y fueron salvas en un solo día. 3,000 personas fueron bautizadas. Y a esas personas que fueron salvas se les dijo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué significa eso? A los que ya han sido salvados de la condenación eterna se les dice: sed salvos de esta perversa generación. Es decir, se les exhorta a vivir distinguidos de este mundo. Este mundo es malvado, adúltero y verdaderamente una generación perversa. ¿Cuán malvado es? Cuanto más avanza la civilización y el conocimiento, más rápidamente se desarrolla el pecado. Nosotros debemos distinguirnos de eso. No debemos vivir de forma similar. ¿Podemos vivir así? Claro que sí. De hecho, debemos hacerlo. El Señor exige eso de nosotros. Y ahora que somos personas que irán al cielo, no debemos vivir como aquellos que irán al infierno. En Apocalipsis capítulo 22 está escrito: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, porque el tiempo está cerca. Quien irá al cielo debe distinguirse claramente como una persona que irá al cielo, y quien irá al infierno se vuelve lo suficientemente malvado como para ir al infierno. Está claramente distinguido, ¿no es así? Este mundo está lleno de pecado. La gran mayoría. Hoy en día los cristianos son cristianos solo de apariencia, por dentro no tienen nada. No conocen el nuevo nacimiento, ni siquiera saben que existe el Espíritu Santo, ni viven según la verdad, es pura formalidad, pura apariencia. En Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pensaban que iban por el camino al cielo, pero terminaron en el infierno. No era verdad. Creer en Jesús no es una vida religiosa. Vivir como uno quiere, ir a la iglesia, cantar unos himnos, incluso cantan himnos falsos. ¿No son hermosos los himnos? Ahora te amo más. ¿De verdad aman al Señor más que antes? En el himno dice: todos los deseos pasados que se dirigían hacia el mundo ya han desaparecido hace tiempo. En ese momento Dios diría: alto, ¿cuándo desaparecieron? Si los deseos mundanos te llegan hasta la garganta, ¿desaparecidos? Sí que sabes mentir. Alguien dijo una vez que los creyentes que creen en Jesús mienten más los domingos. Por eso yo pregunté: ¿cuándo mienten los domingos? Y me respondió: cuando oran. Si dicen cosas que no están en su corazón, ¿acaso no es eso una mentira? Las letras de los himnos son hermosas, pero si cantan sin corazón, también es mentira. Pensándolo bien, tal vez sí es cierto que los creyentes que creen en Jesús mienten más los domingos. Mientras cantan, oran y están reunidos parecen ángeles, pero apenas salen de la iglesia viven igual que la gente del mundo. Por supuesto, no tiene que ser así.
Por eso nosotros tenemos que distinguirnos del mundo. Distinción. La santidad significa distinguirse. Si queremos ofrecer un sacrificio santo que agrade a Dios, primero debemos vivir una vida distinguida del mundo y convertirnos en personas distinguidas. Veamos 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Veamos 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. Leamos juntos 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid de en medio de ellos. Con vosotros se refiere a los salvos, mientras que con ellos se refiere a la gente del mundo. Salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Tenemos que apartarnos y distinguirnos. También en la vida laboral esto es algo delicado. Cuando uno trabaja en una empresa, hay fiestas donde se bebe alcohol y todo eso, y dicen, ¿por qué tú no bebes? No debemos beber alcohol. Cuando uno bebe y la mente queda nublada, termina haciendo cosas absurdas, ¿no es así? Hay muchos pecados que se cometen cuando uno está borracho. Hay incluso personas que estando ebrias terminan yendo a burdeles, ¿sabían eso? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. No, no bebo. ¿Por qué? Últimamente estoy tomando medicamentos. ¿Qué clase de medicamentos? El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ah, eres cristiano. Por eso no bebo. Entonces nos echan el alcohol encima de la espalda. Que lo hagan o no, da igual. Lo mejor sería no asistir a esas reuniones con alcohol, pero si no se puede evitar, solo coman maní sin parar. Nos observan cuidadosamente. ¿De verdad es cristiano? Pero si uno actúa igual que ellos, pensarán, ah, no es diferente. Pero si se mantienen distinguidos, entonces las personas sentirán cierto temor. Realmente es diferente. ¿Yo podría ser así? Conozco a una persona que después de recibir la salvación cambió de inmediato. Y al ver ese cambio, varios de sus compañeros de trabajo también llegaron a conocer la salvación. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Si uno tiene una fe y una esperanza firmes, otros quieren saber sobre eso. ¿De verdad eso es cierto? Respetan la fe que esa persona tiene. Aunque por fuera parezca que se burlan, por dentro piensan, wow, creo que eso sí es verdad. Pero si uno dice que cree en Jesús y al mismo tiempo toma tragos de alcohol y hace bromas vulgares como los del mundo, entonces la gente pensará, ah, es falso, es un falso, se darán cuenta. Leamos juntos 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Juntos, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora debemos temer al pecado.
Debemos temerle más que al veneno mortal, al pecado. En el temor, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad debe perfeccionarse poco a poco y cada vez más. En Mateo capítulo 5, versículo 48 dice, «Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Dios es perfectamente santo, ¿verdad? Nosotros debemos parecernos a Él cada vez más y más. Se dice que el gusano se convierte en cigarra después de 7 años. Nuestro corazón, nuestra vida, nuestras palabras y acciones deben ir cambiando poco a poco. Cuando el Señor venga, según Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando el Señor venga, este cuerpo humilde y vil será transformado en un cuerpo glorioso como el del Señor, y nos encontraremos con Él. No iremos al cielo tal como somos ahora. Tendremos un cuerpo santo, un cuerpo glorioso. Antes de esa transformación, nuestro corazón debe cambiar poco a poco. El gusano no se convierte de repente en cigarra, tarda 7 años. Y como una larva que está pegada junto a una raíz en un pequeño charco, va cambiando poco a poco hasta convertirse en una libélula que vuela. Debemos cambiar poco a poco, ¿cierto? Aunque llevamos 3 años o 10 años en la iglesia, pero ¿por qué nuestro corazón sigue siendo igual al del mundo? Debemos examinarnos con la palabra. ¿Estoy en lo correcto? ¿Esto es realmente verdad? Busquemos en Isaías capítulo 52, versículo 11. Isaías capítulo 52, versículo 11. Leamos juntos. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Esto significa que debemos estar distinguidos de los que son del mundo. Salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Los sacerdotes llevaban el arca del pacto, ¿verdad? Los que lleváis los utensilios de Jehová, los que llevan la palabra de Dios y siguen al Señor deben ser santos. Purificaos. Cuando el Señor venga, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, nosotros tenemos esa esperanza. Cuando el Señor venga, este cuerpo se transformará para ser tan hermoso como el del Señor, incluso más hermoso que el de los ángeles. No iremos al cielo tal como somos ahora. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si leemos desde 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, vemos que toda persona que tiene la esperanza de ser como el Señor que es puro, se purifica a sí misma. Poco a poco se va haciendo más limpia. Vivir distinguido del mundo significa purificarse a uno mismo, ¿verdad? Hay que cuidar las palabras y las acciones, y debemos ir cambiando poco a poco. Si no oramos ni estudiamos la palabra, no podremos ser limpios. He escuchado a veces que hay personas que han recibido la salvación, pero no leen la Biblia ni escuchan la Biblia. Siendo salvos, no van a la iglesia los domingos ni los miércoles,
y no participan bien en la palabra, andan por ahí sin rumbo, distraídos. Si no aprenden la palabra, ¿cuándo van a cambiar? Por eso se debe leer la Biblia todos los días, y no un poco, sino mucho. También se debe orar con diligencia y esforzarse. Un paciente debe tomar su medicina correctamente, pero si la toma a medias o la abandona, ¿cómo se va a sanar? Nosotros tomamos tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Si seguimos aprendiendo la palabra, nuestro corazón cambia poco a poco sin que nos demos cuenta. ¿Lo sabían? Vamos pareciéndonos más a Jesús. No hablen sin pensar. ¿Odian a los hermanos? Está escrito, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Acaso hay algo que no podemos perdonar? También dice, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cada cosa debe ir cambiando poco a poco, ¿no es así? Aunque pase 1 año, 3 años o 10 años, si sigue igual, pues no está bien. Purificaos. Y en Levítico capítulo 1 versículo 5, cuando se ofrecía el sacrificio de holocausto a Dios, se traía un cordero o una cabra, se mataba delante del Señor. Se le quitaba la piel rápidamente. Se lo dividía en sus piezas y se quemaba completamente sobre el altar. El holocausto era un sacrificio que se ofrecía quemándolo todo. Nosotros también debemos entregarnos a Dios como un sacrificio. Está escrito, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como cuando se quitaba la piel, debemos despojarnos del viejo hombre y de sus hechos. Despojado del viejo hombre con sus hechos. Así debemos entregarnos completamente al fuego del Espíritu Santo, quemarnos a nosotros mismos y ofrecernos a Dios. Debemos partirnos y entregarnos enteramente al Señor. Nosotros mismos somos el sacrificio de holocausto para Dios. En Génesis capítulo 22, versículo 2, Dios le dijo a Abraham, «Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Su único hijo Isaac, que nació cuando tenía 100 años. En aquel tiempo tenía unos 13 o 14 años, estaba en plena juventud y creciendo bien. Y Dios le ordenó ofrecerlo como un holocausto, como si fuera un cordero. Abraham dijo sí. Entonces cargó la leña sobre su hijo y subió al monte Moriah. Cuando Isaac le preguntó, «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». ¿Cómo habría estado el corazón de Abraham al escuchar eso? No pudo decirle, «Tú eres el cordero». Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Aunque iba a ofrecer a su hijo, ¿cuánto dolor habría tenido en su corazón? Lo ató fuertemente y le dijo, «Hoy Dios quiere que te ofrezca. Cierra los ojos». Estaba a punto de apuñalarlo con el cuchillo de verdad. No dijo, «Señor, tengo que apuñalarlo», sino que ya levantó el cuchillo. Pero Dios apresuradamente llamó 2 veces, «Abraham, Abraham, detente». Y dijo, «Porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Aprobó la prueba. Y cerca en unos arbustos había un carnero atrapado que se ofreció en lugar de Isaac. Piensen cuán gran dolor habría sentido Abraham en el corazón cuando iba a ofrecer a Isaac. Cuando nos ofrecemos a Dios, a veces nuestro corazón puede doler mucho. Cuando un cristiano se ofrece como un sacrificio vivo, renuncia a la libertad y los placeres que podría disfrutar, ¿saben? En este mundo, ¿qué es la verdadera libertad? ¿Es vivir como uno quiera? ¿Es correcto disfrutar de los placeres?
El cristiano es quien renuncia a esa libertad y esos placeres de los que puede disfrutar. Aunque duela en el corazón, así debe ser. Por eso los cristianos, al unirse completamente con el Señor, ofrecen a Dios un sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Por eso nunca olviden que como sacerdotes santos de Dios, deben ofrecer sus cuerpos como un sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. La oración, la palabra, la obediencia a Dios. Toda esta vida es un sacrificio vivo y un culto racional para Dios. Oremos juntos. Padre Dios misericordioso, gracias porque te compadeciste de nosotros cuando vivíamos lejos de ti y andábamos en el pecado, y enviaste a tu Hijo unigénito para que muriera en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque con tu preciosa sangre derramada perdonaste eternamente nuestros pecados y nos diste la salvación sin que tuviéramos ningún mérito. Nuestro cuerpo y espíritu y alma fueron comprados con tu sangre, Señor, por lo tanto somos tuyos. Ahora te rogamos que tomes el control y gobiernes todo nuestro corazón y nuestra vida para que podamos vivir como tus sacerdotes santos, ofreciendo sacrificios espirituales que te sean agradables. Padre, guía y ayuda completamente a tus santos hijos para que vivan conforme a tu voluntad y para tu gloria. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.